mano a mano. Muchos puede que le recuerden como pregonero. El doctor Tomás Segura es una de esas figuras de las que Albacete puede presumir. Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Albacete, su trayectoria científica está dando que hablar. La última ligada a un importante descubrimiento tras la vacunación COVID. De todo ello hablamos hoy mano a mano. Bienvenidos. Tomás es un investigador reconocido en todo el mundo, un neurólogo de prestigio. Nació en Albacete en el 67, estudió en el Bachiller Sabuco, trabaja en nuestro hospital, donde fundó también la unidad de ictus y es jefe del servicio de neurología. Es profesor en la Facultad de Medicina, su trayectoria y su saber lo avalan para pregonar nuestra feria y sobre todo lo avala su albaceteñismo. Es quizás la presentación más popular para Tomás Segura, figura de reconocido prestigio en el ámbito de la neurología en nuestro país, albaceteño que desarrolla en este hospital su labor, autor de multitud de estudios e investigaciones en torno a enfermedades como el Alzheimer. Recientemente, el equipo que lidera Tomás Segura ha podido demostrar también cierta relación entre la vacuna COVID y enfermedades como infartos o ictus, tras detectar un importante aumento de casos en el Hospital de Albacete. Si hablamos de COVID, si tienes 85 años, eres diabético y asmático, es muy probable que si tienes COVID tengas un problema de salud muy grave, por tanto te tienes que vacunar. Pero a lo mejor no hay que vacunar a personas de 40 años sanas o, esta es mi humilde opinión, no hay que vacunar a niños, porque no tiene sentido si sabemos que la vacuna le puede producir una pequeña distorsión a las arterias y no lo está protegiendo contra ninguna enfermedad que para ellos resulte de cuidado, ¿no? Abandera importantes congresos e iniciativas científicas como la que prepara Asin Levy en Albacete este mes de febrero. Albacete es una ciudad muy bien colocada para poder convertirse en un nodo de congresos que aportarían gran riqueza a la ciudad, a sus restaurantes, a sus hoteles y en general a todo el sector servicios. Actividad clínica, científica e incluso de divulgación social para este doctor con quien hoy nos sentamos mano a mano. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, les presento rápidamente a Tomás Segura, es el jefe del Servicio de Neurología en el Hospital de Albacete. Tomás, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues para entrar un poquito también en materia, para la gente que nos está viendo en casa y escucha, bueno, pues este servicio de neurología, todos pensamos en el cerebro y realmente sigue siendo este órgano tan desconocido como creíamos, o se ha ido avanzando, ¿no? Y ya se habla de otra manera desde el punto de vista clínico. Bueno, por fortuna, desde finales del siglo XIX, cada vez se conoce más del cerebro, se conoce su organización parcelar. Hay que tener en cuenta que el cerebro clásicamente había sido un órgano un poco despreciado por los anatomistas clásicos, si hablamos de los griegos, por supuesto los romanos, incluso en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque es un órgano que no es muy atractivo desde el punto de vista macroscópico. Si tú ves un cadáver en una sala de autopsias y te llama la atención cualquier cosa, pero quizá el cerebro no, es un órgano muy graso, muy replegado, tiene circunvoluciones. Y bueno, famoso es que para Aristóteles, el más sabio de la antigüedad, el cerebro era simplemente un gran radiador que nos permitía expulsar calor del cuerpo y que lo que hacía cada persona ser quien era el corazón. Esto era lo que pensaban los antiguos griegos y por fortuna la ciencia fue evolucionando hasta demostrar que lo que nos hace ser lo que somos, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra conciencia, es el cerebro. Pero el cerebro funciona de manera parcelar, o sea que cada zona del cerebro, visto desde fuera, ¿no lo parece?, tiene una función. Y hay una zona del cerebro que se dedica a mover la mano y otra la pierna, y otra se dedica a que hagamos abstracción, y otra a que veamos el campo visual, y otra a recoger el sonido. En definitiva, funciona de una manera parcelar que aún es compleja de entender y que la ciencia sigue desentrañando. Cuando yo acabé la carrera de medicina, la verdad es que me planteé qué especialidad hacer. Había algunas que me habían gustado más que otras durante el desarrollo de la carrera, y yo creo que uno de los motivos que me empujó a coger neurología es que
había mucho campo todavía por investigar. Así que la respuesta a tu pregunta es, cada vez sabemos más. Yo creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a ayudar mucho a que desentrañemos el funcionamiento del cerebro. De hecho, sabes que ahora todos los chatbots y la inteligencia artificial está basada en el sistema de funcionamiento en paralelo del cerebro y tratan de reproducir cómo funcionan nuestras conexiones cerebrales y, por tanto, estamos en una época magnífica para ser neurólogo. Fíjese, ahora mismo, bueno, pues en tiempos en los que la sanidad pública pues no goza de buena salud o está recibiendo aquí en Castilla-La Mancha muchas críticas en cuanto a su funcionamiento, este servicio de neurología precisamente es uno de los mejor valorados por los propios pacientes. Es decir, goza de buena salud en este sentido y tiene reputación también lo que se está haciendo en Albacete. Yo creo que tiene muchísimo mérito, la verdad. Me muevo bastante en foros de investigación, conferencias, el mundo de la universidad. Creo sinceramente lo digo, y bueno, ahí están los datos y los números. Creo que la ciudad de Albacete tiene un servicio de neurología que no se corresponde realmente a lo que nos tocaría tener, pues por quizá dimensión de ciudad y desde luego si lo ponemos en comparación al sistema sanitario en el que nos desenvolvemos. Es decir, nosotros no tenemos más que una resonancia, que es de 1,5 teslas, ya no queda un solo hospital en España que tenga esta situación. Y dice, ¿eso en qué influye a un neurólogo? Yo no veo el cerebro con tanto detalle, ni hay determinados estudios que puedo hacer con tanto detalle como mis compañeros de cualquier hospital, de Madrid, por supuesto, de Barcelona, por supuesto, pero por supuesto también de Murcia o de Valladolid, donde tienen una tecnología sanitaria que, al menos en el caso de lo que a mí me afecta, que es el sistema nervioso, está por encima de nuestra capacidad aquí en nuestro sistema sanitario. Y sin embargo, bueno, pues nosotros, como muchos otros profesionales del Hospital de Albacete, le echamos bastante imaginación al asunto, bastante trabajo, y bueno, también ha habido la casualidad de que se ha juntado un grupo de gente joven, animosa, nos llevamos todos bien. Esto es un poco como el Atlético de Madrid, que no tiene a lo mejor demasiadas figuras, pero todos trabajan como un equipo, ¿no? Qué todos importante el equipo. Es muy importante. Entonces yo creo que nosotros trabajamos en buena armonía y por eso quizá también tenemos buenos resultados. Buenos resultados que se plasman en investigación, es decir, ¿cómo se compagina esto de la actividad clínica diaria, pasar consulta y luego pues tener esa otra vertiente que es la científica, la investigadora, la que se preocupa de sacar estudios que puedan beneficiar a los pacientes, pero bueno, pues de cara al futuro, no la atención más inmediata? Sí, yo siempre digo que un médico que investiga es más probable que sea un buen médico. Es decir, que muchas veces, sobre todo los gestores, se lo tengo que explicar a algunos, no digo los míos actuales, que por supuesto lo saben y creo que son de mi opinión, los locales, pero sí en el pasado. Es decir, oiga, mire, a mí me dijo una vez un director general, ustedes no están ahí para investigar, sino para ver enfermos. Pero esto es un gran error, porque realmente ve mejor al enfermo el médico que investiga, como también es cierto que ve mejor al enfermo el médico que hace docencia. Voy a poner un ejemplo que enseguida todo el mundo entiende. Nosotros somos un hospital universitario, es decir, que cualquier clínico, cuando está pasando consulta o está en un quirófano operando, lo normal es que tenga un estudiante de medicina allí con él. Entonces, a lo mejor, voy a poner mi ejemplo, yo estoy en la consulta y entra una persona, un paciente que le duele la cabeza, y yo, tengo tantos años de experiencia, me puedo equivocar, pero en general, con hablar y preguntarle 15 cosas claves, yo ya sé si su dolor de cabeza es peligroso o no, y es muy probable que lo tenga orientado a si se trata de una migraña, una cefalea tensional, cefalea en racimos o otro tipo de cefalea. Pero si tengo un estudiante conmigo, obligatoriamente, porque se lo estoy diciendo en clase, después voy a tener que ejecutar una serie de pasos sistemáticos, de hacer las preguntas todas por orden, de descartar todas las posibilidades, de hacer una exploración neurológica completa, que a lo mejor no la iba a hacer, porque a una cefalea para un clínico experto, un neurólogo experto, bueno, pues hay que ver 4 cosas y mirar el fondo de ojo, pero aquí la voy a hacer completa para que lo vea el estudiante. Es decir, que el hecho de que el médico sea sistemático, de que el médico esté implicado en docencia o de que el médico esté implicado en investigación, no solo no es malo para los pacientes, es bueno. En general los pacientes salen beneficiados. Nosotros, por tanto, yo me reivindico en primer lugar como un servicio con unos números asistenciales incomparables y cuando teníamos un programa que nos comparaba con el resto de servicios de neurología del país, que se llama IAmetrics, pues resultó que teníamos la estancia media hospitalaria más baja del país, de ningún servicio de neurología, y tenemos una tasa de mortalidad en nuestra planta
que no llega al 1% la inmensa mayoría de los años. Tenemos una tasa de trombectomías, en fin, hay una serie de parámetros que es lo que se compara, tasa de complejidad, de reingresos, de tiempo de rotación de las camas, de pacientes vistos en consulta, de comparación primeras visitas, segundas visitas, que cuando tú analizas esos datos y los comparas, dices, estamos hablando de, francamente, de un servicio de neurología que es, no sé si top 3 o top 5, es decir, entre los 5 mejores del país en cuanto a números asistenciales. Y luego además, porque las dos cosas ya he dicho antes que van unidas, tenemos una capacidad para recoger lo que hacemos, apuntarlo, generar cuestiones de investigación y ser capaz de responderlas primero en la clínica y luego en el laboratorio, que es verdad que esto sí que es un proceso que ha ido surgiendo más lentamente, porque para hacer eso tienes que tener financiación. Claro. Y tienes que tener personal que no sea solo médico, tienes que tener a tu lado enfermeras muy buenas y que estén empoderadas con tu trabajo, tienes que tener biólogos que trabajen para ti, estén dispuestos en el laboratorio a hacer cosas que prueban si un paciente con esclerosis múltiple tiene exceso de neurofilamentos en su plasma o si el trombo que yo he extraído del cerebro de un paciente pues está lleno o no de determinados marcadores víricos o bacterianos. Y eso no lo hace el laboratorio normal del hospital, lo hace un laboratorio de investigación que está financiado generalmente por proyectos de investigación que a su vez te han dado a ti, son nacionales o internacionales, porque ya has demostrado previamente que tienes capacidad, has publicado, es como una pescadilla. Esto es una carrera difícil, pero una vez coges carrerilla, pues bueno, hay que ser sistemático, pero en realidad las cosas te vienen dadas. Yo no digo que nosotros nos estén regalando ahora nada, pero cuando nosotros optamos a una beca del Fondo de Investigaciones Sanitarias, lo que se llaman ayudas de investigación del Carlos III, o de la Junta, o de la UCLM, tenemos muchísimas más posibilidades que nos las den que hace 15 años, y probablemente, que no se moleste conmigo mis compañeros, tenemos más posibilidades de que nos las den que ningún otro servicio del hospital, y eso también hace más fácil que tengamos financiación como la tenemos, investigamos más como investigamos más, publicamos más como publicamos más, es más fácil que después nos den más becas, y en general se va creando este ambiente de, bueno, pues de esfuerzo, de sistematización, de investigación, que vuelvo a repetir, y con esto quisiera acabar, que no solo no perjudica a los enfermos, sino que con toda seguridad les beneficia. Mira, un ejemplo, porque también recientemente hemos conocido las conclusiones de un estudio que partía de este servicio de neurología y que relacionaba, detectaron, ¿no?, ese incremento de ictus en un momento determinado o de enfermedades cardiovasculares que generan en este tipo de afecciones, y al notar ese incremento decían algo pasa, lo relacionaron con las vacunas COVID y pues ahora todo el mundo habla de ello también, ¿no? Bueno, es un buen ejemplo de lo que es la investigación translacional. O sea, es la investigación que de una observación clínica te lleva a elaborar una hipótesis y luego a tener los medios para intentar probarla. El estudio que tú mencionas es, oye, mira, si nosotros hacemos, 12 trombectomías al mes y este mes de octubre-noviembre hemos hecho 24 o 25, bueno, pues puede ser casualidad, pero porque tampoco son tan grandes números, ¿no? Pero a lo mejor ha venido un mes mal dado, ¿no? Pero la otra posibilidad, ¿hay algo este mes que lo diferencie de los anteriores? Mira, que se acaba de producir la campaña de vacunación, de vacuna, digamos, de recuerdo. ¿Y esto podría influir de alguna manera? Oye, pues a lo mejor resulta que la vacuna que se pone con toda la buena intención y que generalmente beneficia al paciente y que está puesta para generar en él una respuesta inflamatoria que produzca unas defensas que se llaman anticuerpos y que van a estar circulando por nuestro organismo para cuando llegue el virus o la bacteria detectarlo y anularlo. Pero para que se produzca esto tiene que excitarse, para que la gente me entienda, el sistema inmune. ¿Puede ser que esa excitación del sistema inmune en esta vacuna en concreto lleve aparejado un problema para las arterias? Bueno, pues si eso fuera así, ¿hay marcadores que demuestran que las arterias están inflamadas? Sí, estos. Vamos a coger el suero de los pacientes antes de vacunarlos y después, y vamos a ver si estos marcadores de inflamación de las arterias se elevan, que es lo que hicimos. Oye, mira tú, pues sí se elevan. Claro, la conclusión de decir ahora, entonces no hay que vacunarse. No. Nosotros lo único que decimos es que esto podría, tampoco lo hemos demostrado. Nosotros de esa observación hemos hecho una hipótesis y esto es un ramal pequeño de esa hipótesis. Efectivamente, a la gente cuando le pones una vacuna de un tipo concreto, si además es la de refuerzo, más todavía si ya
si ya había pasado el COVID, posiblemente le inflame el endotelio un poquito. ¿Esto es suficiente para explicar que después tengan infartos de miocardio o infartos cerebrales? Pues habrá que verlo. Desde luego, si estás en el límite, estás a punto de tenerlo y te empujan un poco, a lo mejor lo tienes. Quiero también aclarar que esa misma persona a la que ese pequeño empujón puede dar lugar a que forme un trombo en el cerebro, seguramente tendría un empujón mucho mayor si adquiriera la infección COVID en ese mismo mes. ¿Por qué? Porque el COVID, todos sabemos, lo hemos visto durante la pandemia, tiene la capacidad de provocar fenómenos protrombóticos. Entonces, bueno, aquí hay que poner la balanza, ¿vale? Oiga, si usted tiene COVID es fácil que haga un trombo y entonces me merece la pena el pequeño riesgo que dé la vacuna. Sí, pues se lo pongo la vacuna. Oiga, no, es que usted no tiene riesgo, aunque tenga COVID, de tener trombos ni de tener otra complicación. Pues entonces no se la pongo, que es lo que yo reivindico desde siempre, desde hace años ya, desde el año, finales del año 20, que es, yo le digo a mis estudiantes que hay que individualizar cualquier atención médica, o sea que yo antes de prescribir un tratamiento tengo que tener todos los antecedentes de ese paciente, toda la historia del desarrollo de su enfermedad, todas sus posibles complicaciones con tratamientos previos. Si yo le digo esto a mis estudiantes, ¿cómo después voy a decir con un megáfono, todos los nacidos entre 1 de enero y el 15 de marzo que vayan al polideportivo de la feria que los voy a vacunar? Quiero decir, sin ningún otro tipo de individualización, simplemente por edad. Es una cosa que realmente a mí como clínico pues me rechinaba un poco. Puedo entender por qué se hizo, ¿no? Puedo entender que el sistema público de salud estaba desesperado y superado y seguramente atemorizado. Pero probablemente había que haber individualizado más y no fuimos capaces de hacerlo todos, ¿eh? O sea, yo no digo, yo pertenezco al sistema público de salud con mucho orgullo y por tanto pues me considero también responsable en parte de lo que sucedió. Y bueno, pues la ciencia avanza así, mediante hipótesis, pequeñas demostraciones que se van acumulando hasta que permiten sentar una evidencia. Y cuando se permite sentar una evidencia, como se ha hecho con todo lo anterior, lo que no vale después es ponerla en tela de juicio porque me dijo mi vecina o porque he leído en no sé qué foro o porque un gurú en internet ha dicho tal cosa, que eso también pasa, ¿eh? Que aquí la gente lo mismo está a favor o está en contra, pero muchas veces los argumentos son irrisorios. Yo creo que tengo una mentalidad científica y el método científico viene incrustado en la cabeza y me parece que las cosas hay que hacerlas bien, pero en los dos sentidos. Bueno, seguro que todo esto deja un pozo también, ¿no? Aunque sea pues, bueno, en la forma de trabajar, en esos protocolos que luego van surgiendo también de atención o de vacunación, pero en ningún caso es un mensaje antivacunas o negacionista en este sentido, ¿no? Porque también hay que coger a veces con pinzas, ¿no?, el mensaje que lanzamos a la sociedad, en este caso, como decíamos, pues con una base científica detrás. Me gustaría también un poco, ahora que estábamos hablando de investigación, porque, bueno, pues escuchando asociaciones de la capital y nos dicen, por ejemplo, ¿qué pasa con el Alzheimer o con el Parkinson, ¿no? Que parece que se avanza poco en investigación en cuanto a buscar una cura, en cuanto a la calidad de los pacientes, que dicen, jolín, pues a lo mejor necesitamos más investigación. ¿Es posible, ¿no?, avanzar en este tipo de demencias que parecen también como muy desconocidas? Lo que ha pasado es que la investigación, desgraciadamente, la mueve el dinero. O sea que al final se investiga en aquello que tiene financiación. Y si nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en el mundo occidental, porque no tengo auténticas referencias de qué pasa en China o en Rusia, pero vamos, el mundo occidental, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, Japón, la inmensa mayoría del dinero se ha puesto en la investigación contra el cáncer. Y se ha progresado muchísimo, es espectacular lo que se ha progresado en la investigación contra el cáncer, como ahora hay marcadores genéticos y ya no vale lo que antes hacíamos con los tumores, que decíamos por la celularidad que tenían en el microscopio si eran malignos o benignos de un tipo u otro. No, ahora hay infinidad de marcadores genéticos, si tiene esta mutación, la otra o de más allá, que no solo condicionan el pronóstico del cáncer, sino también el tratamiento que le vamos a dar. O sea que ha avanzado muchísimo el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Pero el dinero que estaba puesto ahí empezó de repente, hace no tantos años, empezó a girar un poquito, también impulsado por el propio miedo que tienen estos que ahora están de moda, los tecnócratas, que son gente con mucho dinero, que han tenido mucho dinero y lo han ganado cuando eran jóvenes y ahora quieren seguir siendo jóvenes, porque todos estos, no hace falta dar nombres que tenemos en la cabeza, pues la mayoría eran ya millonarios o multimillonarios cuando tenían 25 o 30 años.
pero claro, ahora tienen 50 y empiezan a pensar lo que les viene por delante. Y como nadie se quiere morir, o casi nadie, entonces está girando la financiación de la investigación hacia la senescencia. Y entonces ahora están proliferando estudios que se centran en ver cómo parar el envejecimiento en general. Y cuando los investigadores y los biólogos se ponen a mirar el envejecimiento en general, es verdad que las rodillas cada vez las tenemos peor, la artrosis nos ataca, pero lo que de verdad condiciona a una persona en su envejecimiento es el cerebro. Y las enfermedades, como tú has dicho, neurodegenerativas. Y por tanto yo estoy absolutamente convencido que en los próximos 10 años el dinero se va a ir mayoritariamente ahí y habrá muchísimos avances. De hecho, ya han empezado. O sea, ya tenemos en la calle tratamientos que no podríamos pensar, anticuerpos monoclonales para controlar la enfermedad de Alzheimer. Y está por llegar, y será fácil probablemente hacerlo, obtener tratamientos similares para la enfermedad de Parkinson. Y en general la ciencia ya, nosotros hemos puesto modestamente nuestro granito de arena desde aquí de Albacete, la ciencia cada vez tiene más claro que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que progresan como una ola en el cerebro del paciente desde la base hasta arriba a lo largo de años, y que esta progresión se produce, es muy sorprendente, por contagio. Es decir, que unas células contagian a las de al lado de su mal. Básicamente lo que viene a pasar en todas, da igual de cuál hablemos. El Parkinson, el Alzheimer, la demencia de los cuerpos de Levy, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades neurodegenerativas, lo que está pasando es que en un momento determinado una neurona tuvo la mala suerte de producir una proteína que no era exactamente la que debía, sino un poco deficitaria. Esta proteína adquirió una forma diferente a la que debía y la célula no la puede eliminar. Y entonces, como no la puede eliminar, por decirlo de una manera sencilla y burda, la explota. Cuando esa proteína sale de la célula muerta, neurona, es capaz de tocar otras proteínas, estas sí estaban bien, de las neuronas del lado, y ahora viene lo increíble. Si la proteína mala toca la buena, invierte su forma y la convierte en algo parecido a lo que era ella. Es como si yo mojo un gremlin, ¿no?, que pasa de ser un personaje apacible a volverse un malvado, ¿no? Pues cuando una proteína normal es tocada no por la lluvia, sino por otra normal, la convierte en una proteína deletérea, y así se va transmitiendo de una célula a otra hasta que inunda el cerebro por completo de los pacientes y por tanto destruye sus capacidades. En unos va más rápido y en otros va más lento, pero pensamos que en todos ellos ocurre esto. Claro, si nosotros somos capaces de parar o defender a las proteínas buenas del plegamiento anormal pese a que contacten con ella, que debe ser un problema puramente eléctrico, ¿sabes? Porque si es por contacto, el plegamiento de una sea capaz de cambiar el de otro, probablemente tenga que ver con la composición eléctrica de la proteína, pues probablemente seamos capaces de parar la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Ahora mismo lo que hace la ciencia es decir, ¿qué proteína es la mala? Beta amiloide. Voy a fabricar un anticuerpo que va, la busca allá donde esté, la coge y la captura, como se hace en el cáncer. ¿Cuál es la proteína que tienen las células cancerosas en su superficie? Esta. Pues voy a fabricar un anticuerpo que va, la busca por todo el cuerpo, llega a la célula cancerosa, que es la única que tiene esa proteína en la superficie, la captura y la elimina. Bueno, pues se ha podido hacer con el cáncer, estoy convencido que seremos capaces de hacerlo con las enfermedades neurodegenerativas. Habrá que ver en cada enfermedad qué proteína es la mala, si la eliminación no trae problemas y si podemos hacerlo de otra manera, que es no solo quitando las que ya están mal, sino protegiendo a las buenas del contagio de las enfermas. Yo escuchaba a otro investigador decir, bueno, el objetivo es morir jóvenes lo más tarde posible, ¿no? Sí. Parece como que... Es la lucha contra la senescencia. Quiero morir con muchos años, pero siendo joven. ¿Se puede prevenir? Es decir, ¿podemos proteger a nuestro cerebro también de ese envejecimiento en nuestro día a día? Esto es como a nivel rutinario y cotidiano. ¿De verdad existen hábitos que puedan mejorar también, pues, el envejecimiento de nuestro cerebro? Claro, yo sé que hay gente que toma vitamina C porque es potencialmente antioxidante, que toma metformina, un antidiabético, porque es potencialmente neuroprotector, que toma azafrán porque es una molécula buenísima, pero realmente lo único que hay demostrado que previene de verdad las enfermedades neurodegenerativas es el ejercicio físico. No sabemos muy bien por qué, pero probablemente las personas que hacen ejercicio físico aeróbico a lo largo de toda su vida, pues se puede poner 3 veces por semana, al menos media hora, 3 horas por semana, podemos discutir. La persona que hace ejercicio físico de manera habitual
no sabemos muy bien por qué, qué moléculas produce que son neuroprotectoras y es más difícil que haga enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, claro, el consejo básico de un neurólogo es, da igual que sea un neurólogo vascular para proteger las arterias o un neurólogo más centrado en demencias para proteger la neurodegeneración, pero el consejo es haga usted ejercicio, si no lo hace ya, empiece mañana. Ahora mismo que tenemos también a las puertas un congreso internacional aquí en la capital, que lo mencionaba, de cuerpos de Levi, pero bueno, todo este tipo de congresos, de movimiento que hay social, el que hoy estemos aquí, ¿no? Pues hablando también de, haciendo esa divulgación científica a pequeña escala, lo hemos visto también en programas de televisión de ámbito nacional, hablando de ciencia, ¿todo esto beneficia o perjudica en el día a día también de un neurólogo? Es decir, todos estamos ya sobreinformados o esto también nos hace que nos cuidemos más, por ejemplo, que hagamos más ejercicio físico. No sé si esto se nota también, esta divulgación científica en consulta. Sí, bueno, se nota que, desde luego en consulta se nota que la gente viene mejor informada que hace años, ¿no? La gente viene mejor informada y también la gente muchas veces va al médico a pedir esa información. Voy a dar un dato que es increíble, ¿no? Pero cuando yo llegué a Albacete, como neurólogo en el año 2000, ya trabajaban como neurólogos en esta ciudad, en el Hospital Albacete, estaba el doctor Zorita, que era el jefe, estaba la doctora Blanca Rayo, estaba el doctor José Manuel Puentes y estaba el doctor Pedro Villanueva. Eran 4 personas conmigo, que estaba contratado de aquella manera, un mes sí y otro no, pero bueno, conmigo, vamos a contar 4 y medio. Entonces la demora, cuando un médico de cabecera decía que este paciente tiene que verlo el neurólogo, al mes siguiente estaba en la consulta de neurología, o a lo sumo 2 meses, eso fluctúa a lo largo de esos años. Ahora somos 14 neurólogos de plantilla en el hospital y nuestra demora, bueno, no quiero decirla porque me tiran de las orejas, pero es desde luego muy superior. Y vemos muchísimos más enfermos, muchísimos. O sea, nosotros, el servicio de neurología de Albacete, es que yo le digo, es que le hemos dado la vuelta al marcador, es que no debe haber ningún albacetino que no haya pasado por nuestras consultas. Y ¿cómo se explica si la población no aumentaba? Porque dices, bueno, claro, es que en el año 2000 en la provincia de Albacete vivían 380.000 personas y ahora viven en la provincia de Albacete 580.000. No, eso no ha pasado. Vivimos los mismos albaceteños. Ha pasado algo, que ahora hay neurología en Villarroledo, en Almansa y en Ellín, que antes no había. O sea que en teoría deberíamos ver menos enfermos. ¿Por qué tenemos más demora? Pues tenemos más demora porque la gente está más empoderada con su salud. Y antes solo iba al médico, y ya no te quiero decir nada, al especialista, pues el que estaba... A mí no me llegaba gente a la consulta que no tuviera una demencia avanzada. Y ahora me llega muchísima gente que me dice, ¿qué le pasa a usted? Mire, pues que el otro día salió un actor de cine, que era Robert Redford, pero yo no me acordaba del nombre, no me salía, o se me ha olvidado el teléfono de mi hija un par de veces, o no me sale el nombre de las cosas cuando quiero mencionarlas. Que la mayoría de estas personas no van a tener nada. Es verdad que hay un porcentaje que sí. ¿Es bueno o es malo que consulten y que tengan acceso a consulta a un súper especialista? Pues yo esto me lo he planteado mucho, claro. Si le damos a todo el mundo la oportunidad de consultar esto conmigo, es probable que, como la mayoría no van a tener nada, estemos haciendo una mala inversión de mi tiempo, porque si está ese señor allí delante, hay otro que a lo mejor tiene una miastenia gravis que no está allí o que va a tardar 2 meses en venir y esos 2 meses para él son fundamentales, ¿no? Tardan más de 2 meses. Entonces, la respuesta que yo me doy es que la manera de solucionar esto es doble. Por un lado, hay que hacer una mejor educación, pedagogía de la población, y en esto los médicos es que somos muy malos, porque no nos han enseñado. Entonces, en general, la divulgación médica no es de calidad. Yo comentaba a unos compañeros en la comida de hoy, compañeros médicos, que estuve en un evento de mentorización digital y la inmensa mayoría de los negocios de mentorización digital eran de salud, pero ninguno de los que lo llevaba era médico. Es decir, que eran gente que tenía otro tipo de profesiones, psicoterapeutas, pedagogos, habían hecho magisterio o simplemente eran youtubers. Sí. Es decir, la cuestión es que los médicos parece que despreciamos un poco la divulgación médica. Yo tengo la fortuna de ser profesor de universidad y entre mis obligaciones no está solo la docencia. Todo profesor de universidad tiene como obligación la docencia, la investigación y la divulgación. Si además es profesor de medicina, tiene la obligación también de hacer asistencia médica. Pero una de las obligaciones de cualquier profesor de universidad y por tanto un profesor de una facultad de medicina es la divulgación.
Y yo creo que la divulgación médica mejoraría mucho la actitud de la población, saber cuándo tiene que consultar y cuándo no. Y la otra cosa que lo mejoraría es tener un medio de hacerlo que no fuera directamente acudir al médico especialista. El problema de España es que, claro, yo no sé cuál es la tasa de compra de periódicos en la ciudad de Albacete, pero leí en el pasado, cuando todos compramos el periódico en papel, que era de las más bajas del país. La gente leía el periódico mucho, pero lo leía en el bar, no lo compraba. Y yo siempre decía, como mañana pongan una máquina de expender periódicos gratis, no habrá un solo albaceteño, bueno, albaceteño o de cualquier otra ciudad que no vaya a coger y sacar su periódico. ¿Por qué? Porque es gratis. Porque es gratis. Entonces, el problema de la sanidad pública española es que está concebida como universal y gratuita, algo que estaba muy bien cuando la sanidad era pagable. Pero ahora, por el aumento de la tecnología y el encarecimiento abismal de los tratamientos médicos, pues se dan paradojas como que, yo no sé resolver, pero bueno, voy a exponerla aquí a ver qué opina la audiencia. Se dan paradojas como que yo tengo la capacidad de recetar, y el último de mis residentes también, un tratamiento para un paciente que cuesta 100.000 euros al mes, 100.000 euros al mes, y que va a empezar a tomar ahora con, no voy a decir enfermedades para que ninguna asociación de enfermos se moleste, que va a empezar a tomar ahora con 20 años y que si le funciona le va a hacer vivir más y por tanto a lo mejor fallece con 70, 50 años pagándole a todos los españoles 100.000 euros al mes, y eso no hay problema en que yo lo haga, y sin embargo no tengo una resonancia para hacerle a mis pacientes en los que sospecho un tumor cerebral o una esclerosis múltiple, ya, sino que como solo tengo una, pero ¿cuánto vale una resonancia? Si es que una resonancia vale 1 millón de euros y hace 10.000 resonancias, 10.000 personas beneficiadas, y vale 1 millón de euros lo que el tratamiento de una de estas personas en 10 meses. Entonces, ¿cómo conjugar esto, no? Yo creo que el modelo sanitario español, que es el mismo que el británico, que es el mismo, y son las dos sanidades que están en peor situación en Europa, porque son las dos únicas que son de esta manera, universal y gratuita y sin preguntar, es un modelo que tenemos que replantearnos. Claro que los políticos no quieren hacerlo porque creen que esto les va a quitar votos, pero hacen otras cosas muy sorprendentes que, bajo mi óptica, también yo pensaría que les va a quitar votos, y no les ha temblado el pulso, y no me hagas hablar de indultos y otro tipo de cosas, y ya no solo en nuestro país, sino que se hacen también fuera. Indulta a todo el mundo ahora y por lo que pueda venir más adelante. Y dice uno, bueno, esto es totalmente impopular, le va a restar votos, y lo hacen porque les conviene. Muy bien, pues yo creo que le conviene a los políticos y a todos los ciudadanos españoles que repensemos, por favor, el modelo sanitario, porque está absolutamente superado y, bajo mi punto de vista técnico, porque trabajo en él, está quebrado. Y si cuanto antes nos enfrentemos a ello y le pongamos solución, antes mejorará. En ese sentido, y como parte de la mejoría, aumentar la divulgación y la educación médica de la población es muy importante. Pues yo le agradezco infinitamente este ratito hoy aquí, porque esto también es divulgación y no va en el cargo, es decir, esto de atender a la prensa o conceder entrevistas es un acto voluntario y de iniciativa propia que es de agradecer, así que por esa parte. Y luego también, bueno, pues hablando de divulgación, yo decía, no sé si esa oportunidad de ser pregonero de la Feria de Albacete, porque desde entonces pues no habíamos podido invitarle, pues si también ha servido un poco de esa tarea de divulgación para la sociedad, es decir, jolín, pues bueno, pues tenemos un doctor, jefe de neurología en Albacete, que ha sido pregonero. Esto, cuando se hace, también es reconocer lo que se está haciendo o dar también un pequeño impulso, aunque no sea económico, a esa labor investigadora o científica de Albacete. Bueno, en ese sentido, desde luego, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo no lo puedo decir en la mía, ¿no? Porque a mí me han dado el premio regional de investigación hace un par de años. Eso es a nivel regional, aparte de otros que también me dieron antes, y desde luego para un albaceteño nacido en Albacete, que vive en Albacete, es una cosa excepcional, casi, yo no sé, porque pregoneros antes que yo mismo de la Feria de Albacete, pues había habido muchos y todos con mayor merecimiento y cualificación que yo, pero que vivan de hecho y tengan su desarrollo vital y su trabajo en la ciudad, pues pocos, la mayoría, bueno, pues están fuera, porque les ha llegado la vida a estar fuera. Tener este privilegio, este honor, pues realmente es poco frecuente. Es una gran responsabilidad. Yo sentí una gran responsabilidad, y ya lo dije, que había hablado en muchos foros científicos o divulgativos, algunas veces en inglés, que siempre impone más,
pero esto de dar el pregón de la Feria de Albacete es una responsabilidad especial, un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad. Bueno, pues hice lo que pude y salí adelante como pude. Yo creo, ya lo dije, que no se me daba a mí como tal, Tomás Segura, como persona, sino realmente un poco la corporación, y así me lo manifestaron, lo que quería era personalizar en esta figura que yo pueda representar, pues, y hacer pregonero de la Feria de Albacete a todo el estamento médico. Y si lo hicieron porque este estamento médico yo pueda de alguna manera representar es el que consigue de alguna manera transmitir con palabras más sencillas el lenguaje médico a la calle, pues bienvenido, porque yo es lo que intento cada día, desde luego. Pues desde luego, enhorabuena por el trabajo que representa de otros muchos que están en ese equipo, que sin duda es imprescindible cuando hablamos en materia sanitaria. Y gracias por hacernos un hueco esta noche en Mano a Mano. Tomás Segura, yo sé que este nombre y apellido pues lo vamos a seguir viendo en los medios de comunicación, porque sé que hay muchas investigaciones, muchos retos al frente, y pues todo esto tiene sus frutos, así que lo sigamos viendo, y lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, desentrañar el cerebro pues es muy difícil desde aquí, pero bueno, por lo menos hemos querido abrirles las puertas a un servicio del que podemos sacar pecho en Albacete. El viernes que viene pues yo les espero aquí con un nuevo invitado, así que no me fallen. Buenas noches. Mano a mano.